El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves de Paramédicos del Alma. Hoy estamos con un programa sumamente interesante. Vamos a estar hablando sobre la eutanasia y de hecho también sobre el suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Cuando hablamos de eutanasia y suicidio asistido, es la misma cosa. De eso y demás vamos a estar hablando en este tu programa Paramédicos del Alma, que comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Muy buenos días, qué bueno que estás acá con nosotros hoy en otro programa de Paramédicos del Alma, hoy con un tema sumamente interesante, amigos y amigas. Vamos a estar hablando sobre la eutanasia, este tema que ahora mismo está tomando fuerza en Puerto Rico. Fíjese que poco a poco han ido introduciendo, luego del sonado caso de la muchacha española que muere por eutanasia, en días recientes pasados, que fue una noticia a nivel mundial. Se estuvo comentando sobre el hecho de esta muchacha que creo que se llamaba Noelia. Noelia, ¿verdad? Así que fíjate cómo esta tendencia a nivel global, que prácticamente esta noticia se fue a nivel global, trae específicamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En nuestro país. Inmediatamente el tema a la mesa pública, y para sorpresa de muchos de nosotros, o quizás no tanto, ¿verdad?, de los que estamos trabajando con este tipo de temas constantemente, pero para la sorpresa de muchos, nos encontramos con la situación de que la senadora Aguilú, la llamada senadora, le dicen la motorizada, había presentado un tema, específicamente había presentado literalmente una pieza legislativa para considerar el tema y traerlo a la palestra pública y obviamente comenzar el diálogo, pero eso fue hace literalmente casi un año atrás, en verano del año pasado. Esto sale a la luz pública producto de este evento que ocurre con Noelia, que trae tanta presión mediática. Y hoy vamos a dedicar este espacio a hablar un ratito de dónde sale todo este movimiento, cuál es su origen. Vamos a ir un poquito sobre la expresión esta que ellos dicen que es la muerte muerte con dignidad. Y vamos a ver de dónde salen específicamente esa tendencia, ¿verdad? Y si está correctamente aplicada o no. Obviamente esto va a ser tema de discusión de aquí en adelante. Mientras estamos aquí en este programa, ya producto de encargo, han comenzado las encuestas en distintos rotativos del país, y de hecho, lo voy a decir, en el vocero ya salió para encuestar y trajeron inmediatamente una encuesta para que la gente votara si está a favor o en contra de la eutanasia. Y esto me huele a que tiene por algún lado algún encargo o quieren mantenerlo en la mesa, porque es un tema que, como ha sido tan distorsionado en muchas ocasiones y no ha sido hablado de manera abierta, específicamente aquí en Puerto Rico, trae mucha confusión a las personas cuando escuchan el término eutanasia, porque inmediatamente lo asocian con la muerte que le dan a las mascotas, y inmediatamente en el cerebro de la gente, específicamente aquí en Puerto Rico, piensan y categorizan la muerte de una mascota con la muerte de una persona, de un ser viviente, ¿verdad? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía aquel secretario de Justicia. Así que fíjese que
cuando estamos hablando de eutanasia, vamos primero a ir desmenuzando un poquito. Estamos hablando de lo que ellos llaman la muerte digna. Esa es como que la definición de lo que significa eutanasia. Así que literalmente nosotros en la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio le estamos poniendo nombre y apellido. Sí le vamos a decir eutanasia, pero el suicidio por eutanasia. Así es como nosotros lo vamos a catalogar, porque literalmente la persona decide quitarse la vida y es el Estado dando permiso a la familia o dando permiso a la persona para que en un momento dado, en una muerte o en una enfermedad terminal, entre comillas, porque no hay enfermedades terminales, porque cuántas veces hemos visto distintos milagros donde Dios levanta o que le han dado un diagnóstico catastrófico a una persona y posterior a eso literalmente vive 6, 7, 8, 10 años posterior a su diagnóstico. Vamos a entonces catalogar la eutanasia literalmente como un suicidio. Ahora, ¿de dónde viene este término de la muerte digna? O de la muerte asistida, que eso lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a trabajar con la eutanasia. Esto de la muerte digna viene de hace muchos años atrás. Esta teoría, y obviamente de donde surgen grandes programas de salud, viene con la doctora Kotler-Ross. La doctora Kotler-Ross es la que desarrolla los programas de muerte digna para las personas que están en etapa terminal. En esa etapa terminal, de ahí surge lo que hoy nosotros conocemos, que ha sido de tanta bendición para miles y miles de personas que están en el proceso de la muerte, ya en los últimos días o en las últimas semanas o en los últimos minutos, este término y esta ya literalmente profesión que se estudia, donde se acompaña a las personas literalmente en el proceso de la muerte. Este término, este concepto, se llama la tanatología. De ahí es donde sale literalmente el asunto de la tanatología juntamente con el término la muerte digna, que es la doctora Rose quien la desarrolla, pero es para asistir a esa persona que está en etapa terminal, darle todas las ayudas y los remedios para que esos últimos días, minutos, horas, segundos, la persona se sienta acompañada, la persona esté de una manera correctamente aspectada, preparada espiritualmente para que pueda entonces morir de una manera tranquila. Ese término entonces, ese término ya específicamente se llama ayudas paliativas. Eso lo trabajan mucho las instituciones que se dedican a cuidar nuestros envejecientes en las etapas terminales. Eso se trabaja mucho en las égidas, las ayudas paliativas, y también se trabaja en los hospicios. Los hospicios tienen específicamente un personal asignado, el Estado y el gobierno federal aquí en Puerto Rico le asigna un dinero para que esas últimas días la persona esté bien atendida. En muchas ocasiones te envían personas inclusive para que bañen a esa persona. Se les asignan enfermeras. Las enfermeras por lo general hacen un rapport hasta con la familia. En ese proceso, los hospicios te envían hasta un capellán, te va visitando, te va acompañando en el proceso de la pérdida. Todo esto surge de la teoría, pero ya entonces la práctica, juntamente con la tanatología y juntamente con las ayudas paliativas que desarrolla la doctora Kotler-Ross. La doctora Kotler-Ross le da el término de muerte digna. En algún momento dado de la historia, estas personas que creen en la muerte, pero ya entonces desde el aspecto de vista
de terminar con la vida de una persona porque lo plantean desde el punto de vista de que el anciano, la persona o ese mismo individuo ya no tiene las herramientas para vivir dignamente, entonces añaden el término de la eutanasia y lo quieren meter dentro de los términos o del término muerte digna. Y eso lo vamos a trabajar ahorita en el segundo segmento. Lo voy llevando poquito a poco porque esto hasta este momento, ni en radio ni en televisión, esta es la primera vez que estamos hilvanando y hablando específicamente de dónde, porque todo el mundo habla de la eutanasia, pero ¿cómo surge el término muerte digna? Bueno, pues ya yo le estoy dando un tracking de dónde es que viene y cómo lo quieren insertar en algo que la doctora Cutler-Ross nunca planteó, nunca estuvo de acuerdo, de hecho no estaba en consideración en ese momento, en los años 70, cuando ella trae todo este nuevo concepto, incluyendo la tanatología, la tanatología y las ayudas y remedios paliativos. De eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento, así que no se retire porque esto está sumamente interesante. Y en el próximo segmento vamos entonces a profundizar y a tocar el tema de la diferencia entre eutanasia, muerte asistida o suicidio asistido y cómo el Estado quiere también, en muchos países ya está permitido, cómo el Estado le da permiso a la persona que lamentablemente toma esa decisión de quitarse la vida de una manera legal. Pero de eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento, así que está sumamente interesante. Paramédicos del Alma sigue en breve, no te vayas de ahí. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Bueno, seguimos en podríamos decirle, programa especial, hablando específicamente de lo que es la eutanasia. Ya en el segmento pasado estábamos viendo de dónde es que sale el término de muerte digna, cómo es que surge la teoría, ¿verdad? Donde estos intereses ajenos al concepto original de lo que era la muerte digna comienzan a impulsar el suicidio por muerte asistida o el suicidio por eutanasia para incorporarlo dentro de lo que son los remedios paliativos y lo de el concepto primario que está muy bien traído, ¿verdad? Hablamos de la teoría y del concepto que trae la doctora Cutler-Ross y donde desarrolla una estrategia para darle una muerte digna al paciente. Pero esa muerte digna no tiene que ver nada con la muerte por eutanasia o por suicidio asistido. Son dos cosas, eso no tiene que ver absolutamente nada. Y vemos cómo estos intereses que vamos a ver si en este momento en este programa me da tiempo para llegar hasta allá, ¿verdad? Lo que quiero es ir hilvanando poco a poco para que usted, amigo televidente, tenga una respuesta o por lo menos pueda argumentar sobre lo que es la muerte por eutanasia. Ahora, quiero ir específicamente ahora sobre el concepto. ¿Qué comprende la muerte por eutanasia o el suicidio por eutanasia y la diferencia entre una cosa y otra? El suicidio por eutanasia, por lo general, se presenta una ley tal como ha ocurrido en más de 17 estados de la nación americana. Y eso está tan cerca ya como el estado de Nueva York, donde ya se aprobó la eutanasia y comienza ahora en los meses de verano ya a estar disponible para las personas. Se presenta una legislación, por eso es que le dije ahorita, no nos podemos dormir porque personas como la motorizada, la senadora motorizada, ya el año pasado había presentado una legislación que está ahí, eso no se ha muerto. Y es como yo le digo a los hermanos, ¿verdad? Y a las personas,
Hoy tenemos un Senado conservador. No sabemos qué va a pasar en el 2028. Ya usted ve lo que está pasando con distintos partidos aquí en Puerto Rico y las tendencias que se están viendo claras. Va a haber una diferencia sumamente abismal y hay que ver. Por eso el voto es muy importante, ¿verdad? Pero de eso no voy a hablar en este momento. Voy a circunscribirme en la línea que llevo. Se presenta un proyecto o se presentan varios proyectos, comienzan a legislar. Obviamente eso pasa a la firma del gobernador o gobernadora en este caso de Puerto Rico, si fuese la circunstancia. Y en ese proceso de enmiendas puede llegar la eutanasia desde la muerte o permitir la muerte de personas que la pidan, que pidan el suicidio, desde edades o tan tempranas como está ocurriendo en Alaska, que hoy la muerte por eutanasia es tan amplia que los niños pueden pedir eutanasia y el Estado los ejecuta, porque literalmente los ejecuta, aún sin el consentimiento de los padres. Puede ser tan amplia en ese aspecto de permitir la eutanasia en nuestros niños hasta literalmente abrir esa sombrilla, como ocurre en distintos lugares, de que personas que tengan diagnósticos de salud mental y, por ejemplo, estén en unas depresiones severas que no quieran vivir, que eso es una de las señales y uno de los factores de riesgo cuando estamos hablando del comportamiento suicida. Esa persona, en el momento de la depresión, en el momento de la circunstancia adversa, pueda tomar la decisión tan amplia de ir donde el Estado o ir donde su médico, y como eso ya está legislado, pedirle que no quiere seguir viviendo de esta manera y por ende quiere pedir la eutanasia. Ahora, ¿qué es la eutanasia específicamente? Cuando se legisla y el Estado permite que un médico en un hospital certificado le dé un medicamento a esa persona dentro de la institución hospitalaria. Eso cubre, de acuerdo a esta teoría y estos individuos o estas leyes, eso cae dentro de lo que son los remedios paliativos, que eso, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que son los términos. Lo meten dentro de lo que son los remedios paliativos, el Estado lo cubre y obviamente la persona termina quitándose la vida y eso ocurre dentro de una institución hospitalaria. Eso es la eutanasia. El suicidio asistido o la muerte asistida, como le llaman ellos, dentro del término muerte digna, es que la persona igualmente pide al médico que le dé un medicamento, obviamente para quitarse la vida y para morir, entre comillas, de una manera digna. Pero a diferencia de la eutanasia, que es dentro de un hospital o una organización hospitalaria, una institución hospitalaria, el suicidio asistido ocurre cuando el médico le da el medicamento a la persona y esa persona va y decide quitarse la vida en cualquier lugar. Por ejemplo, si fuese aquí en Puerto Rico, déjame ponerlo bien criollo, pues yo ya no quiero seguir con mi vida, estoy en una depresión severa. Si el abanico fuera tan amplio como esa ley, que hay en distintos lugares que permite hasta personas con diagnósticos de salud mental terminar con su vida, y voy a ir frente al yunque o frente a el lago tal o el río tal allá en algún lugar en Puerto Rico donde yo escoja, allí me siento, me despido de mis familiares y en un momento dado me tomo el medicamento y allí entonces me suicido literalmente en el lugar que yo escoja. Ya estamos hablando de unos conceptos sumamente amplios. Detrás de estos movimientos también existen los movimientos económicos. Los movimientos económicos que están impulsando estas leyes en distintos lugares, porque detrás de todo esto también está la donación de órganos.
Y esto es bien importante que se sepa, ¿verdad? Porque fíjese que el caso de Noelia en España toma unos ribetes a nivel mundial porque es la familia la que se está oponiendo a que la joven, la niña, ¿verdad? Para nosotros una jovencita ya que ha tenido un sinnúmero de situaciones en su vida, termine con su vida, pero su papá se opone. Al oponerse su papá, eso entra entonces en un litigio porque su papá planteaba que ella no tenía la facultad mental para terminar con su vida de esa manera. Y la muchacha estaba diciendo, no, yo soy adulta, yo tengo la noción mental para terminar con mi vida. Luego de mucho litigio, por fin, el Estado prevalece, obviamente porque es una ley que fue literalmente aprobada. La joven entonces llega a su día y ese día, en entrevistas con su abogado, ese día, la muchacha pide que se extienda el periodo adicional a 6 meses, porque ella todavía no se sentía segura, no estaba lista, no estaba preparada. Pero como ya el caso había ido ante un juez y había dado la orden, se cree también que la organización que había comprometido los órganos para otras personas estaba metiendo presión, terminan quitándole la vida a Noelia, aun cuando ella se había arrepentido y había pedido un plazo adicional de 6 meses para quitarse la vida. De eso es lo que estamos hablando. Obviamente, distinto a otros planteamientos que nosotros hemos hecho aquí, ¿verdad? Esta gente que toma la decisión de quitarse la vida a través del suicidio por eutanasia y el suicidio por la muerte asistida, literalmente, esto sí que es un reto a la vida. Esto literalmente es un reto hacia Dios, hacia lo establecido por Dios. Porque tú, conscientemente, intencionalmente, de una manera sin ningún tipo de remedio, pensando de una manera simplemente en ti, de una manera egoísta, decides terminar con tu vida cuando aquí en Puerto Rico específicamente, porque estamos hablando de la situación en Puerto Rico, hay remedios paliativos para que tú tengas una muerte digna y no necesariamente tengas que llegar al extremo de quitarte la vida. Para eso, en ese proceso se administran medicamentos para hacer la transición de una manera mucho menos dolorosa. Se ponen toallitas en la boca, se buscan todos los remedios para que usted pueda morir de una manera correcta, de una manera natural, tal como se supone que todos muramos en esta vida que nos ha tocado vivir. Así que estos remedios de salir de la existencia, yo no quiero vivir, yo no quiero pasar por ese proceso, literalmente es un reto hacia la vida y el único dador de la vida, quien la quita y quien la da, es nuestro Señor Jesucristo. Así que fíjense que es interesante, el tiempo no me va a dar, me queda todavía un segmento corto, pero no se retire de ahí, que vamos entonces a seguir hablando sobre este interesante tema de Paramédicos del Alma, que continúa en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Senda FM. Bueno, si hay un tema y si hay un programa que usted tiene que ver, es este. Si tiene que compartirlo, la gente que vea este programa en las redes sociales posteriormente, compártalo, porque estamos hablando y trayendo información. Es que esto no se ha hablado en ningún lado. Dice que hemos hablado aquí desde el origen de lo que es la muerte digna, aparente y alegadamente, cómo esta gente
quiere incluir lo que es la eutanasia y el suicidio asistido a través de lo que es el término correctamente traído de lo que es la muerte digna. Hablamos del origen, cómo es que la doctora Kubler-Ross trae de una manera correcta el concepto, pero en nada tiene que ver con la eutanasia, lo que estamos viendo hoy día a través del mundo entero, porque ya esto es una tendencia en muchos lugares y que Puerto Rico no está exento. Por eso a los hermanos líderes, pastores, no nos durmamos, tenemos que comenzar a hablar de estos temas de una manera correcta, de una manera práctica, para que tengamos una respuesta sólida ante estos planteamientos y cuando vayamos a hablar en los distintos lugares y en los distintos foros podamos traer unos planteamientos que son sumamente importantes y necesarios. Fíjense que la doctora Kubler-Ross, en su etapa ya adulta, en su vejez, le dan como 3 o 4 derrames cerebrales y ella literalmente tiene que recibir asistencia en el lecho de su muerte y se levantaba de la camita así como podía y se acostaba en una silla, se sentaba en una silla, para recibir los remedios paliativos por los cuales ella había traído esa teoría del acompañamiento en el proceso de la muerte, del acompañamiento de una muerte digna, de que la persona pudiera tener todas las ayudas necesarias para tener lo que tenemos en Puerto Rico hasta el día de hoy, donde estamos haciendo este programa. Por eso es que no creemos en la eutanasia, porque ya el remedio para la muerte digna está provisto en ley y está ahí para todos nosotros a través de los remedios paliativos, tal como la doctora Ross, que es la que trae estos remedios en su teoría tan espectacularmente trabajada. De hecho, ella es la que trae las etapas del duelo. Por eso es que podemos hablar hoy de las distintas etapas del duelo. Por eso es que tenemos los tanatólogos, que son de tanta bendición, personas que acompañan en el proceso de la muerte, de los últimos días, de los últimos minutos y segundos, esa persona que van a morir y son de grande bendición. Nosotros dentro de nuestro ministerio tenemos 2 tanatólogas, la doctora Rosibel y la licenciada Sheila Ruiz Tellez. Las 2 son hermanas y son de gran bendición para nosotros y todo lo que aportan. Así que fíjese que la doctora Kubler-Ross, ella misma, utiliza esos remedios paliativos hasta el momento de su muerte, pero en ningún momento consideró el término ni el concepto eutanasia ni la muerte asistida. Esto está sumamente interesante. El tiempo obviamente no me da, pero vamos a seguir posteriormente hablando en siguientes programas sobre la diferencia entre una cosa y otra y en adición traer una postura correcta para la iglesia y que podamos defender con vehemencia la vida y la esperanza. Así que te veo la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Recuerda que siempre hay oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Te veo la próxima semana. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.